Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vengo a presentaros una interesante partida disputada en el año 1925 entre Richard Reti con las piezas blancas y Alexander Alekhine con las negras. La partida comienza con la jugada G3 por parte de Reti, E5 por parte de Alekhine, caballo F3, E4 atacando el caballo que se va a D4, D5 por parte de Alekhine, D3, E por D3, dama por D3, caballo F6, alfil G2 y alfil G4 jaque. Aquí Reti decide tapar con su alfil en D2, alfil por D2 y caballo por D2. Enroque corto aquí por parte de Alekhine, C4, caballo A6 y vemos que tras la captura del peón en D5, el caballo se viene a B4 atacando esta dama de D3 y recuperando al instante el peón. Dama C4, caballo por D5, caballo B3, C6, enroque corto aquí por parte de Reti, torre E8, torre D1, alfil G4 presionando este peón de E2, torre D2, dama C8 montando una batería con el alfil de G4 en la diagonal H3-C8 y tras caballo C5 viene un pequeño bailecillo de alfiles con alfil H3, alfil F3, alfil G4, alfil G2, alfil H3, alfil F3, alfil G4 y aquí Reti se cansa ya de bailar y se lleva su alfil a H1. H5 juega aquí Alekhine, B4, A6, torre C1, H4, A4, H por G3, H por G3, dama C7, B5, A por B5, A por B5 y torre E3. Y aquí vemos que esta torre no se puede capturar con el peón de F2, porque si la decidimos capturar pues simplemente vendría dama por G3 y tras interponer nuestro alfil, caballo por E3 daría mate inevitable en la casilla G2. Del mismo modo no podemos olvidarnos de este peón de G3. Si por ejemplo aquí movemos el caballo a B3, pues simplemente torre por G3 y de nuevo la torre no se puede capturar porque vendría el mismo tema con dama por G3 y tras interponer el alfil caballo E3. Por todo esto, tras torre E3, la jugada que hace Reti es caballo F3, C por B5, sigue la partida, dama por B5, caballo C3 atacando esa dama que captura en B7 y pregunta a Alekhine por un intercambio de damas y este decide aceptar, captura la dama en B7, caballo por B7, caballo E2 jaque y el rey se va a H2. Aquí vemos que no es posible capturar esta torre de C1 porque si capturamos la torre pues simplemente vendría peón por la torre de 3 y no habría pasado absolutamente nada. Entonces aquí Alekhine decide jugar caballo E4 y aquí vemos que de nuevo no sería posible capturar esta torre porque vendría caballo por D2 y tras caballo por D2 caballo por C1 y aquí las negras tienen calidad de más. Así tras caballo E4 juega Reti torre C4, caballo por F2, alfil G2, alfil E6 atacando esa torre de C4 que se va a C2, caballo E4 jaque y aquí el rey solo puede ir a H3. Si el rey se viene a H1 vendría torre A1 con jaque y vemos que la única jugada posible es alfil F1 dejando disponible la casilla G2 para el rey. Bajar las torres obviamente no serviría de nada y el caballo tampoco. Así tras torre por F1 el rey se viene a G2 pero sin embargo viene mate en pocas jugadas. Así que tras caballo G4 con jaque, el rey se tiene que ir a H3 exponiéndose a esta descubierta del alfil. Caballo E5 con jaque, rey H2, torre por F3 y aquí no es posible capturar con el alfil porque tras la captura del alfil vendría caballo por F3 con jaque, rey G2, caballo por D2 y tras torre por D2 el caballo se va y vemos que tenemos pieza de más con las negras. Aquí si el rey decide irse a la casilla H1 encima sería peor porque vendría este alfil a la casilla H3 y aquí el mate es inevitable. Si capturamos este caballo que podría capturar en G3 con mate, vendría simplemente torre A1 y vemos que el mate es imposible de parar. Bajamos una torre,
y tras la captura de las torres, jaque mate al rey. Si por el contrario decidimos prepararnos para este mate que viene con la torre A1 bajando cualquiera de las torres, pues simplemente caballo por G3 es mate también. Así que esta torre no se puede capturar, como hemos dicho, y aquí Reti decide capturar el caballo de E2, caballo G4 jaque por parte de Alekhine, rey H3, caballo E3 dando jaque a la descubierta con el alfil, rey H2, caballo por C2, alfil por F3, caballo D4 y aquí Reti decide abandonar la partida. Desde luego la posición está bastante perdida para las blancas y como vemos este caballo está amenazando la torre de E2 y el alfil de F3 y es imposible defender esta posición. Si decidimos defender el alfil con la torre, tanto en E3 como en F2, simplemente vendría caballo por F3 y tras la captura de la torre, alfil D5 capturando pieza. Está amenazando este caballo y la torre y vemos que el caballo no es posible defenderlo con torre B3 porque el alfil está controlando esa casilla. Así, viendo esto, Reti decidió abandonar en la jugada 40 exactamente en esta posición. Sin más, este ha sido el vídeo, espero que os haya gustado, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, chao.